Beneficios del agua de mar y cómo tomarla. El agua de mar es extremadamente beneficiosa para la salud, tanto en contacto con nuestra piel como introducida en el organismo. El agua de mar es una fuente de minerales en la que se encuentran todos los elementos químicos conocidos. El mar es un ecosistema imprescindible para que los seres humanos podamos sobrevivir, ya que regula la temperatura del planeta. La composición del agua de mar es muy similar al medio en el que se desenvuelven nuestras células. Las células de nuestro cuerpo están rodeadas de un líquido. Este líquido de nuestro cuerpo es idéntico al agua de mar. El suero fisiológico que se inyecta habitualmente en los hospitales solo contiene agua y cloruro sódico. Tiene un pH de 5,5, que es ácido, mata a los glóbulos blancos y desequilibra al organismo. En cambio, el agua de mar tiene un pH de 7,2, el mismo que el del cuerpo, no tiene contraindicaciones y en ella viven los glóbulos blancos. Nuestro líquido interno tiene, como el agua de mar rebajada, todos los elementos químicos conocidos. Por eso, en los experimentos que René Quinton hizo con perros, desangrarlos totalmente y luego inyectarles agua de mar, los animales no solo se recuperaban a los pocos días, sino que mostraban una vitalidad extraordinaria. Nuestros glóbulos blancos solo pueden vivir en nuestra sangre o en agua de mar isotónica, que es agua de mar rebajada con agua de manantial. Los beneficios del agua de mar para la salud son innumerables, ya sea usándola externamente, ingiriéndola o inyectada. Los tratamientos terapéuticos a base de agua de mar no son una moda repentina que haya surgido de la noche a la mañana. Incluso antes de Cristo existen referencias sobre terapeutas que utilizaban el agua de mar como fuente curativa de distintas enfermedades. Heródoto, Eurípides o Hipócrates ya señalaban sus muchos beneficios en múltiples afecciones. Pero fue a finales del siglo XIX cuando René Quinton desarrolló una auténtica teoría científica sobre la terapia marina que estipula que las enfermedades son, en realidad, una intoxicación del medio interno a nivel celular. Según Quinton, las células, para poder desarrollar sus funciones correctamente, deben disfrutar de un medio interno equilibrado como método para evitar que los órganos terminen por deteriorarse. Y ese medio interno es análogo al agua del mar. Distintos médicos, expertos o periodistas de la época resaltaron sus evidentes éxitos a la hora de tratar enfermedades como tuberculosis, enfermedades de la piel o desnutrición, entre otras muchas que veremos a continuación. El agua de mar se sigue utilizando como lo hacía Quinton en numerosos países como tratamiento para regenerar el fluido interior del organismo y curar así distintas enfermedades como infecciones, artritis, osteoporosis, problemas de próstata, obesidad, desnutrición, asma, bronquitis, desórdenes gastrointestinales u otras enfermedades más graves como la arteriosclerosis o la fibromialgia, cuyos enfermos experimentan una rápida mejoría al tomarla. La lista de enfermedades que se pueden tratar con agua de mar es interminable, pero mucha gente lo desconoce ya que a las grandes corporaciones farmacéuticas no les interesa que esto se sepa, pues dañaría sus intereses gravemente. Una buena fórmula es tomar un taponcito de agua de mar disuelta en la botella de agua dulce de 1 litro que bebamos habitualmente, de esa manera obtendremos una rica fuente de minerales necesarios para nuestro organismo. ¿Cómo tomar el agua de mar? Puede beberse, inyectarse, intravenosa o subcutáneamente, vía anal, instilaciones nasales, colirio o cualquier otro uso. Para inyección intravenosa es conveniente filtrarla. También puede pulverizársela en el rostro y brazos en el verano. Para limpieza intestinal o de colon. ¿Qué cantidad hay que tomar? Depende de cada persona y circunstancia, desde verano haciendo mucho ejercicio, sudando mucho, hasta invierno haciendo vida sedentaria. Lo ideal es tomarla de forma isotónica, o sea rebajada en 3/4 partes de agua mineral por 1/4 parte de agua de mar. Bebida.
Desde un par de cucharadas soperas después de comer para las gastritis, 2 o 3 vasitos al día como nutrición, no superando nunca el medio litro diario. Si la mantiene en la boca y la diluye con la saliva antes de tragarla, mejor. Es diurética, así que no se vaya de viaje en autobús o a un concierto después de tomarla. Para inyectarla subcutáneamente, consulte las dosis particulares en los libros de Quinton. Vía anal, para su absorción, no como limpieza de colon. Si se introduce más de una pequeña cantidad de agua de mar sin rebajar, el cuerpo la expulsa al rato inaguantablemente. Aún así se absorbe algo, pero creemos mejor, o introducir muy poca, 7 centímetros cúbicos, o introducir más pero isotónica. De esta manera no se produce la expulsión. En forma isotónica puede introducirse fácilmente 180 centímetros cúbicos y es fácil evitar que se expulse. Las ventajas de la vía anal es que es tan efectiva como inyectada, pues no tiene que pasar por el tubo digestivo. Fácil y rápida de aplicar. Permite aplicar cantidades importantes de agua de mar isotónica. Pulverizada. Compre un pequeño pulverizador y úselo donde quiera. Por la nariz o puede usarlo sobre la piel para refrescarse, para sazonar ensaladas, etc. ¿Dónde coger el agua de mar? Se puede coger de cualquier sitio que se vea limpia y no huela mal. Los científicos afirman que es imposible realizar cultivos de cualquier tipo de microbio patógeno en agua de mar. Los mata en pocas horas. En época de baños, al recogerla, hay que evitar las cremas bronceadoras que flotan en la superficie del agua. Para ello, sumerja un recipiente cerrado y, debajo del agua, ábralo y deje que se llene. También conviene evitar tomarla cuando acaba de llover y mucha agua de lluvia ha llegado al mar, o cerca de la desembocadura de los ríos. Mucha gente pregunta si será bueno para el riñón y para la tensión arterial tanta sal. La experiencia demuestra que sí, es diurética y rebaja la tensión. Cualquier libro de medicina le explica que sin sodio no puede funcionar el riñón. En ciertas enfermedades graves o hemorragias, la administración intravenosa de litros de agua de mar isotónica, no solo no les daña el riñón, sino que les cura o salva la vida. Otras personas tienen miedo ya que su médico les ha recomendado no tomar tanta sal. Generalmente no conocen la diferencia entre la sal refinada, que solo tiene un componente, y la sal marina que tiene todos los minerales además de sodio. Otra creencia generalizada es la de que el agua del mar está contaminada. El mar tiene una inmensa capacidad de autodescontaminación. Pudo comprobarse en la rotura de la alcantarilla principal en Miami. A los 15 días el agua estaba limpia. Esto está explicado en el libro de Ángel Gracia. Si quiere una total garantía, cómprela en la farmacia, le costará 100 euros el litro. Si acepta menos, cómprela en la tienda, a 1 euro el litro. Lo cierto es que la gran mayoría de personas que toman agua de mar la cogen ellos mismos en la playa. Es gratis y da mucha satisfacción coger algo tan bueno para nuestro organismo. Seguir un tratamiento a base de agua de mar puede resultar una muy buena idea, ya sea ingerida o aplicada en la piel, pero nunca es lo mismo disponer de esa fuente en estado puro que en estado embotellado. No hay experiencia más gratificante que escuchar el mar, sentirlo en el cuerpo y caminar por la arena respirando las muchas bondades del océano. La playa está cargada de iones negativos generados por las olas del mar. Se trata de partículas cargadas de electricidad que, pese a llamarse negativas, ejercen una acción muy saludable en nuestro organismo, ya que mejoran extraordinariamente el sistema nervioso, entre otras muchas cosas, mejorando estados de ansiedad, depresión, insomnio o migraña. Los beneficios del agua de mar cuando nos bañamos. ¿Quién no se ha sentido extraordinariamente bien después de darse un baño en el mar? Porque este asunto no solo depende de estudios científicos, sino de nuestra propia experiencia.
Parece que, de alguna manera espiritual o basada en aspectos que no alcanzan nuestra comprensión, darse un baño en el mar supone en muchas ocasiones una experiencia casi mística, sobre todo cuando prestamos atención a las reacciones de nuestro cuerpo y nuestra mente. El agua de mar es particularmente beneficiosa para curar cualquier problema o afección de la piel, dermatitis, psoriasis, acné, etc. Relajar los músculos, la tensión y el estrés. Mejorar el asma y las afecciones respiratorias. Rejuvenecer los tejidos. Aliviar las infecciones. Mejorar el riego sanguíneo normalizando la tensión arterial. Proporcionarnos una agradable sensación de felicidad. Conclusión. Pese a las trabas de la comunidad médica y la industria farmacéutica, son numerosas las investigaciones científicas que demuestran que el agua de mar resulta muy beneficiosa para muchas enfermedades y no parece tener efectos secundarios. En cualquier caso digan lo que digan los estudios científicos, bañarse en el mar, respirar la brisa marina y pasear por la playa son sin duda experiencias muy gratificantes, cuyos beneficios en la salud podemos probar directamente en cualquier momento.